En el centenario del viaje de Gabriela Mistral a México, Chile TV preparó un reportaje especial que aborda el impacto de la poeta y maestra en tierras aztecas. Y a continuación de este material, presentaremos el documental de 2011 Locas Mujeres, de María Elena Gut, donde podremos conocer una faceta más íntima de la Premio Nobel. No se separe de nuestra pantalla. En 1922, Gabriela Mistral emprendió un viaje a México que cambiaría su vida para siempre. Allí se consagró como un referente latinoamericano en educación y también obtuvo nuevas fuentes de inspiración para su escritura, la que se vio coronada en 1945 por el Premio Nobel de Literatura. Además, durante sus 2 años en el país azteca, generó un impacto que tras 100 años sigue siendo recordado y apreciado gracias al aporte que hizo en el desarrollo de la educación de niñas, niños y mujeres. Hierbecita temblorosa, asombrada de vivir, no te sueltes de mi pecho, duérmete apegado a mí. Yo que todo lo he perdido, ahora tiemblo hasta al dormir. No resbales de mi brazo, duérmete apegado a mí. La profesora rural, la profesora errante, la profesora errabunda, la que recorre Chile, la profesora que parte como ayudante a los 15 años de profesora, ayudante de profesora y termina siendo directora de 3 liceos y fundadora de uno de ellos, que es el liceo en aquel entonces, el Liceo 6 de Niñas de Santiago. Esa es Mistral antes de llegar a México. Yo hablo de una Mistral joven, pero en una madurez profesional importante, que es lo que motiva al gobierno mexicano a invitarla a México, pero es también una ruptura con su país porque se va de alguna forma mal de Chile con toda la crítica que había tenido en su cargo como directora del Liceo 7 de niñas, ¿no? Del cual ella es directora, su primera directora. Y la partida a México, por lo tanto, es un antes y un después en toda su trayectoria, ¿no? Gabriela Mistral visita México en 1922 en un contexto muy emocionante porque pues, se está gestando ya el periodo de pacificación revolucionaria después de muchos años de la guerra, bueno, de estar en guerra. Y en ese momento es cuando precisamente se busca consolidar el primer gran proyecto nacional educativo. Habría una gran efervescencia política, cultural, y en ese contexto mi padre funda la Secretaría de Educación Pública con el presidente Álvaro Obregón, y entonces la idea de mi padre era convertir a la Ciudad de México en una especie de Atenas latinoamericana, y en ese contexto llega Gabriela Mistral a México y se incorpora a varias de las tareas de la recién fundada Secretaría de Educación Pública. Estas misiones culturales impulsadas por José Vasconcelos consistían básicamente en ir a los estados, a los lugares, a los municipios, a las localidades, a las comunidades, a promover y a recuperar también las visiones de identidad propias de cada lugar. Un país en aquel momento con 70% de analfabetismo, de modo que Gabriela va y enseña literalmente a leer y a escribir con su vocación de maestra a zonas muy apartadas del país, muy particularmente a comunidades indígenas, a comunidades autóctonas. Entonces México parecía un lugar, un laboratorio pues interesantísimo, fascinante para conocer esa diversidad ya en el territorio mexicano, ¿no? Pero insisto que ella ya traía desde acá, desde Chile, su propia discusión
acerca de esa temática. Entonces, cuando llega ahí, decide ir a las comunidades y dialoga con las gentes de las comunidades. Eso era algo que muchos indigenistas, incluso mexicanos, no hacían. Trataban de explicar la diversidad desde pues, la propia comodidad del cubículo, de la oficina, de la universidad, de la academia, y ella fue directamente a conocer cómo vivían estas comunidades con mucho respeto a su diversidad y a su propia identidad, ¿no? Creo que hizo una gran labor en la inclusión de los indígenas, de los niños. Yo diría del reconocimiento de alguien que a través de sus ojos ve un México rural, un México indígena, un México pobre. Deja mucha huella en ella también en su reflexión sobre la conquista y sobre lo colonial, porque luego va a tener la experiencia en Europa y esa experiencia de haber ido desde el margen del imperio, por así decir, español en la capitanía de Chile, ¿no? Y además, desde no el centro, sino que desde el Valle del Elqui luego al gran virreinato, ¿no?, de la Nueva España, efectivamente le deja una huella importante en lo que va a ser después su reflexión en Europa, cuando choca con Europa y se da cuenta que es India, ¿no? Además, ella fue la editora de 2 libros fundamentales para el México de aquellos días y que se han reeditado a lo largo de los años. Lecturas clásicas para niños y lecturas para mujeres. A través de estos 2 volúmenes que fueron distribuidos de forma gratuita y masiva por todo México, Gabriela trató de introducir a la niñez mexicana a los grandes clásicos de la literatura universal. Gabriela Mistral agarró los libros de los grandes autores o de los grandes próceres de América Latina, ¿no? Simón Bolívar, incluso el Quijote de la Mancha, y ella lo que hizo fue transformar esos textos tan complejos en lecturas para niños. Entonces hizo accesible a niños y niñas, por supuesto, lecturas complejas, y eso también es un gran legado, o sea, supo transformar lenguajes muy complejos en lenguajes simples. Y además, bueno, venir del extranjero e involucrarse totalmente en este contexto y posteriormente plasmar sus ideas en los medios de comunicación mexicanos. Esto era algo que no era la voz femenina la que usaba los medios para plasmar su propia visión de la educación, ¿no?, de la igualdad, de la equidad. Ella buscaba la equidad, la igualdad y la inclusión también. Y eso, bueno, pues es la principal aportación de una voz femenina, que fue la de ella además con sus características, toda la poética que rodeaba. Ella hizo una labor incluso de inclusión de las mujeres, incluir a las mujeres en la cultura y en la poesía. Yo creo que eso es muy importante porque estamos hablando de 1922 y de por sí ahorita nos toca duro a las mujeres encontrar un lugar. Ella lo logró. Sin llamarse a sí misma feminista, hizo un gran trabajo de inclusión de las mujeres. Hay, si mal no recuerdo, 97 autores de la literatura mundial que Gabriela antologó para este volumen dedicado específicamente a hacer de la mujer mexicana una mujer lectora, una mujer que se abriera al mundo de las ideas y de la gran literatura. Se profundiza en las lecturas de Sor Juana Inés de la Cruz, que es muy importante, es muy interesante como figura genealógica para la escritura de mujeres, que fue muy reivindicada también por los feminismos de la década del 80 del siglo XX. Sin embargo, ella es una de las primeras que la escogen lecturas para mujeres, como una de las pocas mujeres escritoras a las cuales había que leer, ¿no? Como una forma de homenajear a Gabriela Mistral, en octubre pasado el Gobierno de México donó una réplica del mural de Roberto Montenegro, que se instaló en el Museo de la Educación, en el barrio Yungay. La obra original se titula Personajes de la Historia, la poesía, retratos de personajes, Rito Cristiano y Gabriela Mistral, Berta Singerman, y se encuentra ubicada en la oficina del que fuera el primer secretario de Educación de México, José Vasconcelos, dentro de la Secretaría de Educación Pública Mexicana.
La donación, coordinada por la Oficina Sociocultural de la Moneda y la Oficina de la Primera Dama Mexicana, e inaugurado por el presidente Gabriel Boric, recuerda el trabajo que realizó la poeta chilena en el diseño de una política educacional tras el fin de la Revolución Mexicana. Todo empezó cuando vino Beatriz Gutiérrez Müller a la toma de posesión del presidente Boric. Y hablaron ahí, el presidente Boric dijo, ¿por qué no hacemos algo para celebrar los 100 años de Gabriela Mistral? Entonces, Beatriz Gutiérrez Müller le dijo, cuidado con lo que se pide, porque se puede volver realidad. Y ahí comenzó todo este proceso. Y ahí entonces comenzaron a trabajar las dos oficinas de la presidencia de Chile, la oficina de Irina Caramanos y la oficina de Beatriz Gutiérrez Müller, para ir gestando este esfuerzo. Es la primera vez que se hace la réplica de un mural en mosaicos, hechos artesanalmente. Y vinieron expertos de la Talavera de Puebla a colocarlo. Fue un proceso hermoso. Este mural en particular, hecho por Montenegro, lo que refleja es la invitación que les hace José Vasconcelos a dos personalidades, Gabriela Mistral y Berta Singerman. México le abrió la puerta para poder, ¿no es cierto?, posicionarse como intelectual y poder tener la tranquilidad que necesitaba para poder ejercer su vocación magisterial y ejercer su vocación como intelectual. Esa fue lo que le dio México, ¿no? Celebro este encuentro Chile-México a 100 años de su partida, porque de alguna manera es otro acto reparatorio de la gran deuda que tiene Chile con Mistral. O sea, en el último tiempo se han hecho más gestos, pero lo interesante es que Mistral fue muy popular, ¿no?, desde muy temprano. Ella fue un personaje que supo aprovechar bien su condición como intelectual, su condición como poeta, como profesora, y esas condiciones la anexaron, le permitieron anexarse, ¿no es cierto?, a la sociedad de su época y llegar tanto al bajo pueblo como llegar a la alta aristocracia. Y eso ocurrió en Gabriela Mistral. Gabriela Mistral se rodeaba en todas las capas sociales. Su muerte en el año 57 es uno de los primeros funerales, luego de la muerte del propio Pedro Aguirre Cerda, de gran conmoción pública. Se le rinden honores que solo estaban reservados para los presidentes de la República y sigue siendo la única mujer que los ha recibido, ¿no? Y allí se tuvo que dar la contraorden a los carabineros, se hizo en la Casa Central de la Universidad de Chile, para que dejaran entrar a los patipelados, ¿no?, mangas cortas sospechosos de ser pungas, que rodearon más de 200.000 personas, llegaron a rendirle homenaje. Entonces Mistral hizo, ¿no?, su propia fama, ¿no?, enraizada en el pueblo. Tras salir de México, Gabriela Mistral realizó numerosas conferencias y clases en Estados Unidos, Centroamérica y Europa, para luego iniciar su carrera como diplomática. A lo largo de los años publicó múltiples ensayos y artículos sobre variados temas, por ejemplo, la condición de la mujer en América Latina, la valoración del indigenismo, la educación de los pueblos americanos y la necesidad de elevar la dignidad y condición social de los niños en el continente. Guedejas de niebla sin dorso y cerviz, alientos dormidos me los vi seguir y en años errantes volverse país, y en país sin nombre me voy a morir.